La Edad Media, civilizaciones y características claves. Escuela Secundaria General 60, La Aurora, Puerto Vallarta. La Edad Media, también conocida como época medieval, abarca un periodo fascinante que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el inicio de la Edad Moderna en el siglo XV. Este video educativo tiene como propósito explorar las características principales de esta época y repasar tres civilizaciones fundamentales: el Imperio Carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Bizantino. Acompáñanos en esta jornada llena de historia y aprendizaje. La Edad Media es un periodo crucial en la historia universal en el que se sentaron las bases para la creación de las sociedades modernas. Marcada por profundas transformaciones políticas, sociales y culturales, la Edad Media se ubica entre dos grandes momentos históricos: la caída del Imperio Romano y el Renacimiento. Durante estos casi 1000 años, los europeos vivieron en un mundo que enfrentó grandes retos, como invasiones bárbaras, la consolidación del cristianismo y el surgimiento de reinos feudales. A lo largo de este video, exploraremos las características generales de esta época, destacando cómo influyó en la vida diaria de las personas. Además, estudiaremos tres civilizaciones clave que marcaron la historia medieval. La Edad Media tuvo rasgos distintivos que la convirtieron en una época única y transformadora. Sociedad feudal. La organización social estaba basada en un sistema jerárquico conocido como feudalismo. En este sistema, los reyes otorgaban tierras a nobles y señores feudales a cambio de lealtad y apoyo militar. Los campesinos, por su parte, trabajaban las tierras como siervos, obteniendo protección, pero con pocas libertades. Religión dominante. La Iglesia Católica fue un pilar central en la vida cotidiana y alcanzó un poder extraordinario durante esta época. No solo influía en la espiritualidad de las personas, sino que también tenía un papel político y económico importante. Cultura y educación. Aunque muchas veces asociamos la Edad Media con un periodo de oscuridad, en realidad fue una época rica en cultura. La arquitectura gótica, las catedrales y los manuscritos iluminados surgieron en estas centurias. Sin embargo, el acceso a la educación estaba limitado principalmente al clero y a los nobles. Descentralización política. A diferencia del Imperio Romano, no existía un gobierno centralizado en gran parte de Europa. En cambio, pequeñas entidades y reinos locales se gobernaban a sí mismos bajo sistemas feudales. Con estas características podemos entender cómo era la vida en la Edad Media y cómo estos elementos influyeron en diferentes civilizaciones de la época. El Imperio Carolingio fue uno de los imperios más importantes de la Edad Media y desempeñó un papel crucial en la reorganización de Europa tras la caída del Imperio Romano. ¿Quiénes fueron los carolingios? Esta dinastía debe su nombre a Carlos Martel, un líder franco que unificó su territorio. Sin embargo, su nieto Carlos el Grande, o Carlomagno, es el personaje más destacado de esta época. Carlomagno y su legado. Nombrado padre de Europa, Carlomagno unificó vastos territorios de Europa occidental, incluyendo lo que hoy es Francia, Alemania, Italia y más. Bajo su liderazgo, se instauró un ambiente de relativa estabilidad, y fue coronado por el Papa como emperador de los romanos en el año 800. Esto fortaleció la relación entre la Iglesia y el poder político. El Renacimiento carolingio. Carlomagno promovió la educación y la cultura durante su reinado. Fundó escuelas en los monasterios y alentó la copia de manuscritos antiguos, preservando el conocimiento clásico. Este periodo es conocido como el Renacimiento carolingio. Decadencia del imperio. Tras la muerte de Carlomagno, sus sucesores no lograron mantener la unidad del territorio, lo que llevó a la fragmentación en varios reinos que finalmente dieron forma a las modernas naciones europeas. El Imperio Carolingio no solo marcó la consolidación de nuevos reinos, sino que también representó una etapa de transición hacia una Europa más organizada. Otro imperio fundamental en la Edad Media es el Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio nació como una continuación simbólica del legado político de Carlomagno, con una estrecha conexión entre la Iglesia y el poder secular. Orígenes del imperio. El Sacro Imperio Romano Germánico surgió oficialmente en el año 962 cuando Otoni fue coronado emperador por el Papa. Este hecho marcó la unión entre el poder terrenal y la autoridad espiritual, un rasgo importante del orden medieval en Europa. Estructura política. A diferencia de los grandes imperios anteriores, el Sacro Imperio no era un territorio unificado en el sentido moderno. Era una conglomeración de varios reinos, ducados y ciudades libres gobernados bajo la autoridad del emperador.
Conexión con la Iglesia. Este imperio se caracterizó por la estrecha relación entre el poder del emperador y la Iglesia católica. Aunque esto generaba estabilidad, también produjo constantes conflictos sobre quién tenía la autoridad suprema, el Papa o el emperador. Importancia histórica. El Sacro Imperio Romano Germánico tuvo gran influencia en el devenir de Europa, tanto en la consolidación de la fe cristiana como en la configuración política multinacional que perduró hasta la Edad Moderna. Estudiar este imperio nos permite analizar cómo la política y la religión se entrelazaron para formar una identidad cultural fuerte en Europa occidental. En la parte oriental de Europa se encontraba el Imperio Bizantino, una civilización que, aunque tuvo sus raíces en el Imperio Romano, desarrolló su propia identidad cultural, política y religiosa. ¿Qué fue el Imperio Bizantino? Surgió en el año 330 cuando la ciudad de Constantinopla fue fundada como la nueva capital del Imperio Romano. A pesar de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Bizantino sobrevivió durante casi 1000 años más, hasta 1453. Constantinopla, una metrópoli medieval, la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, fue uno de los mayores centros comerciales, culturales y religiosos de la Edad Media. Gracias a su ubicación estratégica entre Europa y Asia, prosperó como un puente entre Oriente y Occidente. Legado cultural y artístico. El arte bizantino es conocido por sus mosaicos brillantes y el esplendor de su arquitectura, como la icónica iglesia de Hagia Sofia. Este imperio también preservó importantes tradiciones romanas, como su administración y leyes. La Iglesia Ortodoxa. El cisma de 1054 dividió el cristianismo en dos ramas principales, el catolicismo romano y la Iglesia Ortodoxa griega. Esta última se convirtió en una parte crucial de la identidad bizantina. Retos y caídas. Aunque el Imperio Bizantino fue una superpotencia durante muchos siglos, enfrentó amenazas constantes de los persas, árabes, y posteriormente, los turcos otomanos, quienes finalmente conquistaron Constantinopla en 1453. El Imperio Bizantino representó un faro de luz cultural y espiritual en la Edad Media, conectando el pasado de Roma con el futuro del Renacimiento. La Edad Media es un periodo histórico apasionante que marcó la transición entre el mundo antiguo y el moderno. En este video hemos explorado sus características principales, como el feudalismo, la importancia de la religión y el impacto cultural en Europa. También estudiamos 3 imperios clave. El Imperio Carolingio, que unificó grandes territorios de Europa bajo el liderazgo de Carlomagno. El Sacro Imperio Romano Germánico, que simbolizó la unión del poder político y espiritual. El Imperio Bizantino, un puente cultural entre Europa y Asia, y el protector del legado romano en Oriente. Comprender este periodo no solo nos conecta con nuestras raíces históricas, sino que también nos permite valorar los cimientos de muchas instituciones y culturas modernas. Te animamos a seguir explorando la Edad Media y su fascinante contribución a la historia universal. Maestro Jorge Armando Escobel Fernández, materia de Historia Secundaria General 60.